Hola curiosas y curiosos de la historia. Una de las cargas históricas que tenemos que llevar los españoles es la de que se nos atribuya la nacionalidad de la considerada mayor pandemia de gripe de toda la historia. Además, ojo, de la más letal de todas las pandemias si tenemos en cuenta el número de muertos en menor tiempo, ya que murieron entre 50 y 100 millones de personas en apenas 15 meses. Lógicamente, estoy hablando de la mal llamada gripe española. Por cierto, aquí te dejo un vídeo que hablo en exclusiva sobre esta pandemia. Lo tienes que ver sí o sí. Y es que mientras nos atribuían la nacionalidad de la pandemia de gripe de 1918, nosotros estábamos salvando vidas en toda Europa. Sí, lo que oís, y de eso hablaremos hoy. Ya veis que, como siempre, os traigo un vídeo muy interesante y curioso. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Como os decía, una de las cargas históricas que tenemos que llevar los españoles es que se nos atribuya la gripe española. Y es que suele ser habitual atribuir, casi siempre injustamente, la causa de los males propios a algún elemento de origen foráneo, como por ejemplo el caso de la sífilis, también llamada el mal francés. Esta enfermedad de transmisión sexual aparece bautizada con ese nombre en la obra Los tres libros de la sífilis o el mal francés, escrita por el médico veronés Girolamo Fracastorius en 1530. En los dos primeros libros describe la enfermedad y los tratamientos, y en el tercero cuenta la leyenda de un clérigo llamado Sífilus, del que vendría el nombre, que sufrió la enfermedad por un castigo divino. Y es que parece que el tío se pasaba por el forro el sexto mandamiento, y que su vida distaba mucho de ser modélica. Además, Girolamo también le atribuye la nacionalidad francesa, llamándola morbo gálico o mal francés, y lo hace porque el foco de la primera gran epidemia de sífilis tuvo lugar en 1495 entre las tropas francesas mientras éstas asediaban Nápoles, y con ese nombre quedó para italianos, españoles e ingleses. Pero Francia no se quedó de brazos cruzados, ya que, como el brote comenzó en Nápoles, la denominó el mal napolitano. Por otro lado, en los Países Bajos, que no nos querían mucho, y también en Portugal, se llamó el mal español. O la enfermedad polaca en Rusia, o en Polonia, la enfermedad alemana. Y ojo que en Turquía directamente la llamaron el mal cristiano. Ya ves, curioso que todos echaban balones fuera, quitándose el San Benito. Por cierto, nada que ver con lo que hicimos nosotros con la gripe española, que nos la comimos con patatas. Y es que, como os expliqué en el vídeo de la gripe española, parece lógico pensar que si lleva ese nombre es porque se originó en España, porque el primer caso registrado fuera el de un español, o porque hubiera sido especialmente virulenta en nuestro territorio. Así que si no ocurrió ninguna de estas circunstancias, porque ninguna es correcta, ¿qué ocurrió para que se le diese ese nombre? ¿A qué se debe? Pues a la censura, o mejor dicho, a la no censura de los medios de comunicación españoles. Nos trasladamos a la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico que comenzó en julio de 1914 y del que todos los contendientes pensaron que iba a ser corto, e incluso se hablaba que terminaría antes de la Navidad de 1914. Así que basaron su estrategia en masivas ofensivas de la infantería. Pero el desarrollo de nuevas armas que mataban de forma masiva y a mayor distancia estabilizaron los frentes y dieron lugar a la llamada Guerra de Trincheras, una manera de actuar que alargó sobremanera ese conflicto. Así que, para no causar alarma social y evitar que la población se echase sobre ellos, así como también para no desmoralizar a las tropas apenas ya motivadas, los gobiernos de los países beligerantes decidieron ocultar y censurar la información sobre aquella enfermedad que causaba más muertes que la propia guerra. De hecho, en algunas de las primeras investigaciones sobre la mortalidad de la gripe española, que estaban basadas en el estudio de las actas de defunción de la guerra, de epitafios y de comunicaciones de los fallecimientos a las familias, se llegó a la conclusión de que apenas había tenido incidencia en los soldados del frente y mucho menos en los oficiales. Pero entonces, ¿por qué se llegó a esta conclusión errónea? Pues simplemente porque se trató de ocultar la verdadera causa de la muerte. Así que en los oficiales muertos se obviaba el motivo real y ponían debajo un glorioso muerto por la patria. Para ellos había honor en morir en acción contra el enemigo, pero
no en hacerlo en la cama de un hospital por una enfermedad. Y para los soldados, sin perder el componente bélico, se podía disfrazar con enfermedad mortal contraída en el campo de batalla. Y como España se declaró neutral en aquella contienda, los medios no fueron censurados y se informó puntualmente del avance y la mortalidad de la pandemia, que evidentemente también sufrimos. Y de esta forma nuestro país se convirtió en referente informativo internacional. Y los periodistas franceses, ingleses y estadounidenses se encargaron del resto con expresiones como Spanish Influenza o también Spanish Flu, Spanish Lady o gripe español, quedándolo de española, pese a su incorrección, grabado a sangre y fuego para la posteridad. Y es que si estos periodistas querían desviar la atención y escribir de España, perfecto, porque además les dimos motivos para ello, y no me refiero a la gripe, sino a la labor humanitaria de España durante la Primera Guerra Mundial. Piensa curioso que el gobierno español se sentía ajeno a la lucha que libraban los principales imperios europeos, y la mayoría de la población era indiferente a los aspectos ideológicos y políticos de la Gran Guerra. Y a esto también se unía la debilidad económica, la incapacidad militar y la delicada situación social. Pues bien, todas estas causas justificaron que en agosto de 1914 se publicara un Real Decreto en el que el gobierno del rey Alfonso XIII, que por cierto también padeció la gripe, ordenaba la más estricta neutralidad a los súbditos españoles. Y además de que era lo más inteligente, dadas las circunstancias, es que la cosa le pilló entre la espada y la pared. Del estilo de a quién quieres más, a mamá o a tu esposa. Y es que su madre, la reina María Cristina, era de la casa de los Habsburgo, al frente del Imperio Austrohúngaro. Y su esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, era sobrina del rey de Inglaterra, Eduardo VII. Casi nada. Una pregunta trampa en toda regla. Así que se levantó de la silla y abandonó la partida, pero no para quedarse a ver cómo se machacaban unos a otros, sino para organizar una de las más importantes iniciativas diplomáticas y humanitarias de la historia, la llamada Oficina Pro Cautivos, financiada exclusivamente con recursos de la corona, haciéndolo además sin distinción de bandos. En esta labor humanitaria en general, hoy poco recordada, destacaron sin duda dos importantes personajes, Rodrigo de Saavedra y Vinén, marqués de Villalobar, y el propio rey Alfonso XIII. Villalobar fue destinado a Bruselas en 1913 como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la delegación española. Y por ejemplo, durante la contienda, veló por la situación de los residentes españoles en la destrucción de Lovaina. Pero no solo eso, también colaboró con las autoridades municipales para evitar que tanto Bruselas como Amberes fueran bombardeadas, intentando evitar deportaciones civiles, procurando suavizar el trato de los alemanes a la población civil y sobre todo liderando un proyecto humanitario titánico, dirigido a abastecer con alimentos a 7 millones de habitantes de la Bélgica ocupada, que en ese momento era incapaz de autoabastecerse y que estaba sometida a un estricto bloqueo comercial. Y además obtuvo salvoconductos de la Marina alemana y creó un corredor humanitario para que los buques con la ayuda pudieran cruzar el Canal de la Mancha sin ser atacados. Y llegando al final de la guerra, incluso ayudó a los soldados alemanes negociando con las potencias aliadas el respeto hacia las columnas prusianas durante su retirada. Y al término de la contienda nuestra legación fue elevada al rango de embajada y Villalobar nombrado embajador. Este recibió innumerables muestras de afecto por parte del pueblo belga y fue nombrado ciudadano de honor de Bruselas, Amberes, Brujas, Gante y Lieja. Ahí queda eso. Y mientras tanto Alfonso XIII, para no comprometer la neutralidad española, creó a sus propias expensas e instaló en los áticos del Palacio Real de Madrid la Oficina Pro Cautivos, donde llegaban infinidad de cartas y solicitudes desde los más dispares rincones del mundo, implorando al rey español que realizara gestiones a través de sus oficinas consulares, para así localizar a sus familiares apresados o desaparecidos en combate. Pero ojo, que esto no se monta porque sí, y es que, como casi todo en la vida, tiene un porqué. Y en esta ocasión fue por una carta que, en 1914, una humilde mujer francesa envió al rey. En ella le contaba que su marido había desaparecido en la batalla de Charleroi y que ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto, por lo que imploraba ayuda al rey español. Estaba desesperada. Aquella carta impresionó al monarca, que movilizó inmediatamente a sus oficinas diplomáticas en busca de información sobre el paradero de este soldado. Y curiosamente lo localizaron. El tío estaba vivo en un campo de prisioneros alemán. Así que Alfonso XIII envió una carta a la afligida esposa contándole la esperanzadora noticia. Y claro, se corrió la voz de esta acción humanitaria y desembocó en un aluvión de cartas hacia Madrid. Y por ello está la decisión del monarca español de crear esta oficina.
que se convirtió durante los años de la guerra en el asidero de las esperanzas de multitud de esposas, padres, hermanos e hijos. Y así, gracias a la neutralidad de España, la maquinaria diplomática española podía operar en todas partes. Incluso podía llegar más lejos que la Cruz Roja. Y así localizaron desaparecidos, repatriaron heridos, lograron la liberación de prisioneros, o si esto no era posible, consiguieron humanizar sus condiciones de cautiverio. La acción humanitaria de la Oficina Pro Cautivos proporcionó ayuda a 136.000 prisioneros de guerra franceses, belgas, italianos, ingleses, estadounidenses, portugueses, rusos y un largo etcétera. Aparte, repatrió a 21.000 prisioneros enfermos y también cerca de 70.000 civiles que habían quedado en terreno ocupado por el enemigo. Sus colaboradores también realizaron alrededor de 4.000 visitas a campos de prisioneros y se llegó a un acuerdo con las partes beligerantes para que no atacaran ni torpedearan a los buques hospitales. Además, también intentó liberar y traer a España a la familia imperial rusa. Sin embargo, la revolución bolchevique frustró sus planes. Sin duda, Alfonso XIII se ganó la estima y gratitud de muchas familias involucradas en aquella terrible guerra. Y por su labor humanitaria fue propuesto 2 veces, aunque sin éxito, a Premio Nobel de la Paz en 1917 y 1933. Ya sabéis que por mis vídeos anteriores no soy muy fan de los reyes, no, pero Alfonso XIII les dio sobradas razones para elaborar un reportaje humano y solidario, pero estos medios prefirieron utilizar la figura del rey para echar más leña al fuego, y publicaron que tanto el rey como medio gobierno estaban enfermos de la gripe, y desde entonces y para siempre se llamó la gripe española. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Curioso, ¿no? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo aquí, que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.